Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades por los diferentes problemas de cortes de energía y iniciamos el desarrollo de la presente clase de forma asincrónica. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en unidad 2 con el tema los seres vivos. En este subtema 1 estamos iniciando ya la unidad número 2. Vamos a ver los tejidos vegetales. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Para desarrollar esta tarea deben leer el compendio de unidad 2, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea. La primera dice, describa los dos grandes modelos estructurales del reino vegetal. La siguiente, en tu hoja de trabajo, dibuja una planta y ubica los tejidos vegetales. La tercera actividad dice determina la similitud y diferencia entre el xilema y también el floema. La cuarta dice enumera cuáles son y qué función desempeñan los tejidos protectores de los vegetales. Y por último, cuál es el principal tejido fotosintético de los vegetales. Es lo que ustedes tienen que aportar respuestas a cada una de las preguntas que se les ha desarrollado o se les ha planificado para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que todas las tareas son 100% escritas. Para ello, ustedes deben desarrollar la rotulación de su hoja cumpliendo con el esquema que ustedes tienen a continuación. Una vez que ustedes este esquema lo han desarrollado en su hojita en la parte superior, inmediato ustedes desarrollan a continuación los temas que tienen planificados para la tarea de la presente semana. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de los tejidos vegetales correspondientes a la semana 1 de fechas 30 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre. La fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo y estructura de la presente tarea. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir explicando cuáles son las características de cada una de estas estructuras. Vamos a iniciar hablando sobre los tejidos vegetales. El reino vegetal o dentro del reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Primero, los talofitos. Vamos a ver cuáles son los talofitos. Los talofitos están constituidos por un talo, es decir, por una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Posee un órgano de fijación y el rizoide, un órgano de sostén, el caloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas, las algas verdes, por ejemplo, los musgos y las hepáticas son partes de esta gran clasificación de los talofitos. En cuanto a los cormófitos, vamos a ver cuáles son los cormófitos. Los cormófitos están constituidos por un cormo. Esto es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, tales como la raíz, el tallo y las hojas. Aquí se encuentran totalmente diferenciadas. En este caso, las pteridofitas y las espermatofitas son partes de esta clasificación de los cormófitos. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y también en gimnospermas. A continuación vamos a describir la principal característica de los tejidos vegetales de las plantas. Aquí ustedes se les puso que deben desarrollar un dibujo en cuanto a los diferentes tejidos de las plantas. Ustedes pueden basarse en este dibujo que ustedes tienen aquí. Aquí ustedes pueden observar, tenemos la ubicación de los tejidos vegetales, tenemos los tejidos conductores, en este caso que son las raíces, los tejidos de sostén, que en este caso es el tallo, los tejidos protectores, que son en este caso las hojas o la epidermis, por decir, de los vegetales, tenemos el parenquima y tenemos los meristemos, que son prácticamente las guías que permiten crecer a la planta. Ahí ustedes tienen los diferentes órganos o los diferentes tejidos de los vegetales. En ese sentido, los meristemos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división.
son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas, con pocas váculas de pequeños tamaños y núcleos grandes. Distinguimos estos tipos de meristemos. Tenemos el meristemo embrionario. Forma el embrión en la base de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En cuanto el primario o apical, está especificado en el crecimiento de longitud de la planta. Se localiza en los extremos tanto de la raíz, la cofia, y del tallo, las yemas terminales o axiales. Ahí se encuentran estas dos estructuras. En cuanto a los secundarios, produce el crecimiento en grosor de la planta. Se localizan en toda la planta, eso es las partes gruesas tanto del tallo y de la raíz. En todos los tejidos conductores son tejidos que tienen como función transportar la savia, tienen forma alargada y pueden ser de dos tipos. Aquí tienen parte de la determinación también que pueden utilizar la información para el desarrollo de su tarea. Tenemos la primera, el xilema, y la siguiente tenemos el floema. Vamos a ver cuáles son estas características. Cuando hablamos de xilema o leño, este transporta la savia bruta en sentido ascendente de la raíz, las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. En cuanto al floema o liber, conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis. Esta lo hace tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Esas son las características similares y diferentes en cuanto al xilema y al floema. Aquí nosotros podemos ver el corte transversal de un tallo en el que se puede mostrar o se puede observar tanto el xilema como el floema. Desde el punto de vista de un microscopio, con la ayuda de un microscopio podemos observar estas estructuras. En cuanto a los tejidos protectores, recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trata. Y vamos a iniciar con el primero, que es el epidérmico. El epidérmico forma la epidermis, lo que es la piel, y está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila, adosadas unas a otras. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas, que tienen la función de regular su grado de temperatura según las condiciones ambientales. En cuanto al tejido suberoso o suber, se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Tejidos protectores. Los tejidos protectores recubren la planta protegiéndola, como su nombre mismo lo dice, de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del cual se trata. Y tenemos el epidérmico que habíamos visto anteriormente, el cual forma la epidermis o la piel, y está constituido por una sola capa de células vivas que no contienen clorofila adosada una sobre otra. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas, que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. En cuanto al tejido suberoso o suber, se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen o que obviamente van a necesitar desarrollarse en grosor. Aquí nosotros tenemos los tejidos epidérmicos y especialmente nosotros podemos ver los estomas que están constituyendo justamente este tejido de protección. En cuanto al parenquima, son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas váculas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se pueden subclasificar a su vez en primero los clorófilos. Es el principal tejido fotosintético, con ello sus células contienen abundantes cloroplastos, se localiza en las partes verdes, hojas, tallos herbáceas. Distinguimos dos capas, tenemos el parenquima clorofílico en palizada y el parenquima clorofílico lagunar. En cuanto al tejido de reserva, sus células tienen grandes báculos que acumulan productos elaborados por la planta, esto es, almidones, disacáridos, ácidos, entre otros. Se localiza en los tubérculos. En cuanto a los tejidos de sostén,
confieren a la planta solidez y consistencia. Están formados por células de paredes gruesas y existen dos tipos de estas características. Tenemos el colenquima, su función principal es dar flexibilidad a la planta, tiene células vivas poliédricas con paredes de celulosa. En cuanto al esclerenquima, su función principal es dar fuerza a la planta. Tiene células muertas con una pared lignificada. Y aquí nosotros podemos ver tanto el parenquima clorofílico lagunar, tenemos el estoma y tenemos el parenquima en empalizada. Ahí nosotros podemos observar cuáles son las diferencias y las características de cada uno de ellos. Aquí podemos en este corte transversal de una hoja en la que podemos observar los distintos tejidos del parenquima, nosotros podemos ya hacernos una idea cómo están ubicados y cuáles son sus estructuras principales. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividades secretoras. En la epidermis, por ejemplo, se pueden intercalar células que segregan esencias, como sucede, por ejemplo, con la planta de romero o también con la planta de la menta. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otro tipo de sustancias, por ejemplo, la resina de los pinos o el látex de las higueras. Ahí nosotros, muchas de las veces, nosotros hemos arrancado una ramita de uno de estos árboles, por ejemplo, de la menta o del romero, y nosotros vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que segrega. ¿Qué es lo que pasa? Salen muchas veces un aroma bastante intenso, justamente es porque segregan esencias. Esencias, estas plantas segregan esencias que son prácticamente intensas en cuanto a su aroma. En cambio, en otro tipo de vegetales, obviamente por sus características, segregan otro tipo de sustancias, por ejemplo, resinas, y otros pueden ser látex. Cuando hablamos de resinas, por ejemplo, el pino, ustedes han visto prácticamente es un tipo goma, es una resina que el momento que se realice un corte en el pino, obviamente segrega. Mientras que las higueras obviamente segrega un látex, que es un tipo aceitoso, pegoso, obviamente propio de este vegetal. Esas son las características en cuanto a las actividades que nosotros hemos podido observar de los tejidos vegetales que son fundamentales. Nosotros vamos a ir viendo en las siguientes clases, ojalá Dios nos permita y podamos ya regresar a nuestras actividades normales. Obviamente vamos a ampliar un poco más sobre este tema, sobre los tejidos vegetales y sobre los tejidos animales que son fundamentales, los cuales vamos a ir viendo las características, las similitudes y también las diferencias entre uno y otro en cuanto a la estructuración celular se refiere. Señores y señores, de esta manera, esta pequeña explicación del contenido, obviamente se ha expuesto, se ha dado en función de que ustedes tengan el material necesario para que puedan desarrollar sus actividades. Les deseo éxito y suerte en todas estas actividades. Una semana un poco bastante convulsionada por el tema de cortes, pero tratamos de hacer lo humanamente posible para que ustedes tengan toda la información pertinente en función de todas sus actividades que se les ha planificado para esta semana. Señores y señores, les deseo que tengan una feliz semana, un feliz resto de día, de noche, donde se encuentren y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.